Es muy común en la cultura popular llamar candil de la calle, obscuridad de su casa, a alguien que actúa de forma ambivalente, es decir, a aquella persona que hacia afuera muestra y exige de los demás un comportamiento ejemplar, pero en su vida privada hace todo lo contrario a lo que pregona en público. Ese viejo refrán describe perfectamente el comportamiento del gobierno mexicano en términos de lo que busca, si es que lo busca, proyectar hacia el extranjero y las formas en que opera de manera interna. No es nuevo que México busque proyectar una imagen ejemplar en política internacional. Los gobernantes han hablado durante años, sin empacho, sobre temáticas de derechos humanos, de migración, de seguridad, etc. Estados Unidos normalmente es el blanco de esas críticas. Constantemente México, sin importar el partido en turno, se rasga las vestiduras por el trato que da ese país a los migrantes ilegales mexicanos y, como si fuera una autoridad moral, exige a ese país la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de esas personas. Es decir, exige que el país receptor se haga responsable de las personas que su mismo sistema expulsa, esas personas a las que no les garantizó educación, empleo y seguridad y que los obligó a salir de sus lugares de origen. No obstante, todas esas exigencias que hace hacia otros países, México es incapaz de cumplirlas y garantizarlas en su propio territorio. Y hoy, con un gobierno de supuesta izquierda y un intento de presidente supuestamente humanitario, no es la excepción a pesar de que insista en que no son iguales a los del pasado. Y para prueba de lo anterior, lo que sucedió en Cuba y las reacciones, así como acciones, que ha implementado López Obrador al respecto. Ante representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe, el remedo de presidente aprovechó la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar para hacer una propuesta audaz de esas que solo una mente limitada, perversa, soberbia y llena de resentimiento puede hacer: crear una suerte de unión latinoamericana socialistoide. Esto fue lo que escupió al conectar el recto con la cabeza. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Estas barbaridades de desaparecer a la OEA se enmarcan en el activo papel que ha tenido su gobierno en espacios de política exterior, desde el apoyo para la salida de Evo Morales de Bolivia hasta la propuesta presentada en la ONU de generar un mecanismo para la distribución equitativa de vacunas. Este evento, realizado en el castillo de Chapultepec y con el motivo de una conmemoración histórica, fue la señal de salida para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se realiza en la Ciudad de México, y es el ensayo de la próxima cumbre de jefes de Estado latinoamericanos. A que ni se imaginan quiénes ya habían promovido esta propuesta antes. Pues el mismísimo Hugo Chávez de Venezuela y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, que en ambos casos afortunadamente fueron desechadas. ¿Saben quién más le aplaudió sus estupideces? Sí, el mismísimo Nicolás Maduro. Por otro lado, la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, rechazó tajantemente la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. ¿No les parece curioso que solo aquellos personajes que tienen un perfil autoritario, perverso y resentido sean los que aplauden este tipo de absurdos? López Obrador no puede ocultar su apoyo a la dictadura cubana. Lo ha expresado públicamente desde siempre. De hecho, como dato curioso, su hijo Jesús Ernesto, según sus propias palabras, se llama Jesús por Jesús el Cristo y Ernesto por el asesino Che Guevara. Aquí la prueba para que los solovinos croqueteros no digan que invento. Se llama Jesús Ernesto. Jesús por Jesús Cristo y Ernesto por Ernesto Che Guevara. El Che es, creo yo, un revolucionario ejemplar que ofreció su vida por sus ideas. ¿Cómo olvidar aquella entrevista con Carlos Loret cuando todavía se toleraban un poco y López Obrador no tenía ni idea que iba a ganar por fin unas elecciones? ¿Sí realmente cree que Fidel Castro es un ejemplo a seguir? Un gran personaje de la historia política mundial. Y sí creo que está a la altura de Nelson Mandela. Conozco muy bien la historia. Ahora hay un tema ahí, por ejemplo, en el régimen de Fidel Castro, de violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa.
Porque hay crisis posturas económica. distintas. Estamos hablando de la pluralidad, de la democracia. No hay coincidencia, no es para agarrarnos ¿Pero qué a tomaría golpe. del modelo cubano? Bueno, nada más su decisión de gobernarse con independencia no es poca cosa. Un dirigente como usted, un opositor como usted, no podría existir No existe. en la No Cuba existe de en Cuba. Fidel Castro. No existe en Cuba. Son circunstancias distintas, es que tampoco se puede extrapolar, son experiencias. Oiga, pero ¿no cree que distintas. da miedo si usted dice, oiga, si yo llego de presidente, pues me gusta Fidel Castro, y dices, ah, caray, como periodista asusta, para los opositores asusta, Pero eso es escasez, modelo cuando económico. no se tiene criterio. O ¿En sea, serio? ese es sí, como O sea, parte. sí es un ejemplo a seguir Fidel. Es Mandela, son los grandes dirigentes políticos, o sea, son asuntos ineludibles a los que nos están Yo viendo. no sé cuántos de los que están escuchando dirían, pues yo sí quisiera ser como Cuba. Híjole, yo no sé. Yo lo que podría decirte, Carlos, que lo mejor es ser respetuoso y aplicar el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. No sé ustedes, pero eso para mí es un descaro total acerca de las convicciones autoritarias de este personaje, por lo que no resulta extraño que ante la actual situación de sometimiento, opresión y violación a los derechos humanos que vive el pueblo cubano, el jumento tabasqueño apoye enviando por mar ayuda sanitaria y alimentaria, en lo que ha definido como una política diplomática de solidaridad internacional. Fueron 2 barcos de la Secretaría de Marina los encargados de llevar el cargamento que incluye equipo médico como cubrebocas, jeringas y tanques de oxígeno, además de leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de atún y aceite comestible, así como 40 millones de litros de hidrocarburos. Y por otro lado, hizo un llamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se permita el envío de remesas a Cuba, al asegurar que ya no tienen que existir invasiones, anexiones o bloqueos en el continente americano. Argumentos, así entre muchas comillas, por demás absurdos, pues como ya he dicho en un video anterior, no existe tal bloqueo a Cuba. En fin, la ayuda humanitaria no la critico, qué bueno que apoye, cuando a su país le dé prioridad y cumpla con todas las responsabilidades que el pueblo demanda. Lo que indigna es que manda ayuda a un presidente, Díaz-Canel, premiando la represión, las nulas libertades, los asesinatos de los Castro por 60 años, las violaciones a los derechos humanos, en fin. Sus acciones reflejan su mezquino sueño de dictador. Así nomás, que regalen el dinero al fin que nos sobra para medicinas y servicios básicos. Y los pobres de México, que se los lleve la chingada. Millones de mexicanos que necesitan ese frijol, gasolinas y demás, y este inútil lo regala solo por verse empático con un represor castrista. Mientras tanto, millones de mexicanos sin empleo, sin dinero, sin seguridad, sin servicios de salud y sin trabajo. Y ya ni decir de los niños sin escuelas y sin medicinas para el cáncer. Ese es su remedo de presidente, candil de la calle y oscuridad de su casa. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.